que ya todos deberían de haber visto en biología. Dendritas, cuerpo y axón. Las dendritas tienen la función de recibir estímulos, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si hablamos a nivel de lo que es el sistema somatosensorial que hoy día van a explicar, tenemos de que hay unos receptores especializados que van a estar acoplados justamente a estas dendritas y esas van a llevar información al sistema nervioso central para su procesamiento e integración. Muy bien. ¿Se entendieron las tres partes? ¿Sí? Entonces, el cuerpo donde está el núcleo de la célula y va a haber una sola prolongación que va a salir del cuerpo, que es una prolongación larga que se conoce como el axón. Y el axón es el que va a tener contacto con una segunda célula que va a ser la célula efectora. ¿Correcto? Esa célula efectora podría ser otra neurona, podría ser una célula glandular, podría ser una célula muscular. ¿Correcto? Y lo vamos a ver parte por parte. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la sinapsis? Es importantísimo que entiendan este concepto. Cuando hablamos de sinapsis es que hay un contacto funcional entre una célula presináptica y una postsináptica. ¿Qué es presináptico y postsináptico, profe? Bueno, el que tiene el mensaje es la presináptica y el que recibe el mensaje es la postsináptica. ¿Correcto? Entonces aquí vemos, por ejemplo, dos neuronas. ¿Correcto? Si este está liberando los neurotransmisores, esa es la presináptica. Y la que tiene los receptores de membrana va a ser la postsináptica. Este espacio que ven entre las células se conoce como la hendidura sináptica. Hendidura sináptica, es decir, un espacio pequeño, ¿no?, pero entre las dos estructuras. En el caso de esto que estamos viendo aquí, vemos unas bolitas. ¿Qué son esas bolitas? Vesículas, ¿correcto? Que contienen alguna molécula que va a servir como un mensajero, ¿correcto? Podría ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, como lo que vimos ya en músculo espinal. Muy bien, entonces, ¿entendió la idea de presináptico y postsináptico? ¿Bien? Listo. Aquí tenemos un ejemplo un poco más gráfico, más amigable sobre cómo es que funciona esta sinapsis. Primero tenemos una célula presináptica, que prácticamente en todos los ejemplos que vamos a usar en el curso siempre va a ser una neurona. ¿Correcto? Y la neurona se va a acoplar a una segunda neurona postsináptica o se va a acoplar a una fibra muscular, una célula muscular, o se va a acoplar a una célula glandular, por ejemplo, y va a ser sinapsis. Ahora, hay dos tipos de sinapsis y lo vamos a ver en un momento, pero lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de sinapsis química. ¿Correcto? Química. Porque tenemos aquí las vesículas. Y por más que está relacionado el tema de la polarización y despolarización, lo que se está enviando como mensajero de una célula a la otra es una señal química. ¿Correcto? Entonces viene el potencial de acción, viaja a lo largo del axón, llega aquí al botón terminal y se despolariza la membrana. Se abren canales de calcio aquí y estas vesículas van a migrar hacia la membrana y se van a fusionar con la membrana. Y al fusionarse, van a vertir su contenido ¿a dónde? En la hendidura sináptica. Ahora, lógicamente, tiene que haber receptores en la célula postsináptica que van a recibir ese neurotransmisor y se va a acoplar. Y una vez que se acopla, hay una respuesta en la célula postsináptica. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que se han abierto canales iónicos. Muy bien. ¿Y por qué es importante que se abran los canales iónicos? ¿Qué va a pasar cuando se abren los canales iónicos? Se despolariza la membrana, ¿correcto? Y viaja el potencial de acción y sigue propagándose, ¿correcto? Entonces, esto de aquí es un ejemplo de proteínas de canal. ¿Recuerdan cuando era un mecanismo de transporte de membranas? ¿Sí? Y obviamente estos canales iónicos o proteínas de canal tienen receptores para ese neurotransmisor. Ahora, tipos de sinapsis van a ser según cómo se relaciona el axón de la neurona presináptica con la siguiente célula. Tenemos axón dendrítica, axón somática y axón axonal, ¿correcto? Entonces, esto a veces no se entiende muy bien, el dibujo ayuda mucho más. El axón de la célula presináptica contacta con la dendrita de la postsináptica, axón dendrítica. Axosomática, el axón de la presináptica acopla con el cuerpo o el soma de la postsináptica.
Y axón axónica, un axón acopla con otro axón. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Bien? Axón de la célula, ¿cuáles serían estas que están abajo? ¿Presinápticas o postsinápticas? Presinápticas. Viene el axón y se acopla con las dendritas de la segunda célula. ¿Qué tipo de conexión es esta? Axón dendrítica. Axón se acopla con el soma, axón somática. Axón se acopla con axón, axón axónica. ¿Okay? Muy bien, la unión neuromuscular, dependiendo de la literatura, la vamos a encontrar como la placa motoneuronal. Ya hemos visto en el músculo esquelético y hemos visto en el músculo liso cómo funciona, ¿correcto? En el músculo esquelético, específicamente, ¿qué tipo de sinapsis vemos con la acetilcolina? Es una sinapsis, una célula presináptica neuronal y una célula muscular postsináptica, ¿correcto? ¿Qué tipo de señal se envía entre una célula y la otra? ¿Una señal eléctrica o una señal química? ¿Qué dicen? A veces se confunde porque hay electricidad involucrada, pero cuando llega la señal eléctrica hacia el botón, hace que se libere una sustancia química. Entonces podemos hablar de sinapsis química en este caso, pero también en el músculo hemos visto lo que es el músculo liso. ¿Recuerdan esas uniones en hendidura o uniones comunicantes? ¿Qué permiten esas uniones comunicantes? Que el potencial de acción viaje rápidamente de una célula a otra para que se contraiga todo el músculo de forma uniforme, ¿correcto? Entonces en uniones neuromusculares esto ya lo hemos visto, es lo que hemos desarrollado. Cuando hablamos de uniones neuroendocrinas, esto ya tiene cierta complejidad, pero esto lo va a manejar ¿cuál sistema nervioso? ¿El autónomo o el somático? Estamos hablando de endocrino. Endocrino hablamos de glándulas, hormonas, ¿correcto? Entonces la tiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, todas estas glándulas, las gónadas, ovarios, testículos, son controlados desde un centro de lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, que es autónomo. Y esto lo vamos a ver en gran detalle en varias semanas, ¿no? Uno de ustedes va a hacer un seminario sobre el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, y se va a exponer, digamos, los 5 ejes, porque hay 5 ejes paralelos que van a manejar todo lo que es el sistema endocrino. Y por eso tenemos aquí la imagen. Esto de aquí vendría a ser la glándula pituitaria o la hipófisis. Eso ya lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Pero un trauma a la vez. Vamos primero con lo que es tipos de sinapsis. 2 tipos, bien simples. Le preguntan en el examen, menciona los tipos de sinapsis. Química eléctrica, 1, nada más. Les pido un ejemplo, tienen que mencionar un tipo de célula donde ven ese tipo de sinapsis. Entonces, creo que cae de obvio el ejemplo. Aquí lo tienen un poco más claro en esta imagen donde están comparando los 2 tipos. En este lado tengo sinapsis eléctrica y acá sinapsis química. Primero, noten el botón terminal. ¿Qué notan que hay diferencia entre los dos? Las vesículas. ¿Dónde hay vesículas? En sinapsis química. En eléctrica no hay vesículas. ¿Recuerdan vesículas? ¿Qué contenían las vesículas? Un neurotransmisor. Por ejemplo, la acetilcolina que ya mencionamos. Otra diferencia que notan. Noten la hendidura sináptica. ¿Dónde hay hendidura sináptica? En la química, ¿correcto? En la eléctrica no hay un espacio porque están unidas las membranas celulares de las células a través de estas uniones gap o uniones comunicantes. ¿Muy bien? ¿Entonces se entiende? ¿Sí, mira? Y aquí, ¿qué estamos viendo de forma magnificada? Aquí cuando estamos mirando aquí, estamos viendo que justamente se están abriendo estos canales, que son estas uniones gap, que van de una célula, conectan el citoplasma de una célula con la presináptica con postsináptica. ¿Correcto? Entonces hay una unión directa entre las células. Y en esta hay una separación. Esta separación es la hendidura sináptica, donde se va a depositar un neurotransmisor y este tiene que acoplarse con el receptor correspondiente en la membrana de la célula postsináptica. Muy bien. Por lógica, jóvenes, ¿cuál va a ser más rápido? ¿Sinapsis química o eléctrica? Eléctrica. Va a ser siempre más rápido porque ya la comunicación es directa. ¿Correcto? Muy bien.
Entonces, entendemos, eso lo pueden leer ustedes, cómo son las uniones, dónde se ve. La transmisión puede ser bidireccional, es lo importante recordar, y se da a través del paso de iones, cationes, aniones. Si dan un ejemplo, jóvenes, espero que especifiquen cuál es el catión que está, o el anión que está participando en esto. Aquí tenemos un ejemplo de justamente cómo se ven en forma macro, ¿no?, estas uniones comunicantes, y vemos de que en toda la membrana va a haber un montón de estas comunicaciones directas entre la célula presináptica y la postsináptica. En el caso de la sinapsis química, entendemos que sí o sí va a haber una hendidura sináptica, va a existir una brecha o espacio sináptico, y esa comunicación se va a dar por neurotransmisores. Esa transmisión es unidireccional. ¿Ven? Otra diferencia entre los tipos de sinapsis. Muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué estamos viendo en esta imagen, jóvenes? Esto de rojo, ¿qué viene a ser? ¿El potencial de acción? El potencial de acción. Y en el potencial de acción llega al botón terminal y se despolariza la neurona. ¿Por qué? Porque se van a abrir ¿Canales de calcio? canales de calcio. Entre el calcio, de lo que estaba polarizado, es decir, estaba electronegativa, la membrana celular, se despolariza. Estas vesículas, que estaban llenas de los neurotransmisores correspondientes, migran hasta la membrana celular y se van a fusionar. ¿Notan esto? La vesícula, su membrana se fusiona con la membrana, y al fusionarse, su contenido se vierte ¿a qué espacio? Espacio sináptico o la hendidura sináptica. ¿Correcto? Esto de aquí viene a ser un neurotransmisor, y el neurotransmisor, recuerden que es un ejemplo de un ligando, y todo ligando necesita su receptor específico. Para la acetilcolina, ¿cuál es el receptor específico? Los receptores nicotínicos. ¿Okay? Nicotínicos. Muy bien. Y obviamente, jóvenes, la acetilcolina es la punta del iceberg. Hay muchísimos más que vamos a ver cuando hablemos del sistema nervioso autónomo. Pero como una primera introducción, ¿qué es un neurotransmisor? Sabemos que es una sustancia química que al liberarse de una célula presináptica, esa se va a difundir por la hendidura sináptica y se va a unir a los sitios específicos o receptores de la membrana postsináptica. Es lo que acabo de explicar, pero lo tienen ahí para que lo puedan leer. Si no lo entendieron, lean y utilicen el libro, el Wheaton, para poder aclarar cualquier duda que tengan, chicos. Me queda claro que no están usando el Wheaton. Entonces es importante que lo hagan, descárguenselo y úsenlo de material de referencia. Si no entienden algo, el Wheaton está escrito para nivel pregrado, es decir, no es como que el idioma es muy complejo para que lo comprendan, no, está perfecto para que ustedes lo puedan comprender, y está bien ordenadito el tema, de lo que es sinapsis. Cualquiera de los temas que no han entendido, antes de entrar a YouTube y buscar un tutorial, vean el libro, den una leidita, créanme que les va a servir de mucho, no están leyendo. Muy bien, ¿se entendió, jóvenes? ¿Sí? Esta clase cortita, concisa. ¿Tienen pasitos sobre esto?